ya esto estaría eventualmente asegurado mediante, yo supongo que el doctor Hernández Bertón habló ayer de esto, de los tratados de promoción y protección de inversiones, pero aún así, estos tratados, visto que hay una tendencia a no reconocer los mismos, o al menos denunciarlos, como en el caso de Países Bajos, está haciendo que ya se estén moviendo hilos diplomáticos para asegurar eventualmente, ya previendo la toma de estas propiedades, a veces de extranjeros, mecanismos alternativos para que se garantice indemnización, al menos alguna. Al margen de las gestiones de conciliación y arreglo amigable, es fundamental evitar que los actos del INTI queden firmes, por lo que siempre es recomendable presentar defensas y ejercer las acciones legales correspondientes. Es decir, aun cuando estemos seguros de que están cometiendo la mayor arbitrariedad, siempre es recomendable desde el punto de vista profesional ejercer todas las defensas que están a disposición en el ordenamiento jurídico. Actuaciones procesales recomendadas. Defensa en el procedimiento administrativo de rescate del propio INTI. Por un lado, tenemos que el procedimiento de rescate como tal se abre mediante este acto administrativo que le notifican a uno, a veces de formas bastante irregulares, a veces es una cosa que ponen en la puerta de una finca. Y por otra parte, la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento no tiene, y aquí hay otro indicio más de la inconstitucionalidad de su previsión, no tiene una incidencia de oposición dentro del procedimiento de rescate. Es decir, una vez que me dictan una medida de aseguramiento, que es como les digo, que llega la Guardia Nacional con los campesinos y con los señores y se meten en el fondo, yo no tengo posibilidad de oponerme a esa medida. Eventualmente, en el procedimiento de rescate, yo puedo ir hablando de mis alegatos en favor de la titularidad privada del fondo, pero contra la medida lo único que me queda son las vías judiciales. Lo que ocurre en la práctica, entonces, es que nos tenemos que ir a la vía judicial por la medida de aseguramiento y seguimos en vía administrativa con el procedimiento de rescate hasta que se decide, si es que se decide, porque estas medidas cautelares, su instrumentalidad es bastante cuestionable porque a veces se eternizan y parece que fuera la intención, y luego iríamos nuevamente a la vía jurisdiccional contra el acto definitivo en el procedimiento de rescate si dicho acto se produce. El acto de apertura del procedimiento establece un lapso de 8 días hábiles para uno presentar alegatos de defensa. En ocasiones se prorroga dicho lapso. Esa defensa es indispensable, obviamente. Vencido el lapso para presentar alegatos, dentro de los 10 días hábiles siguientes, el INTI debería producir su decisión. Esto ocurre en muy pocos casos. Obviamente estamos hablando de un procedimiento, pero ya tenemos una finca intervenida y ocupada por los terceros en cuestión. El acto definitivo deberá ser notificado a los afectados directos e interesados y contra el mismo podrá en su momento interponerse el recurso de nulidad ante el juez superior agrario. Juzgados que, por cierto, dentro de las tendencias actuales del contencioso administrativo, tienen la posición menos garantista en las posiciones jurídicas de los particulares. Hago la acotación. Defensas inmediatas ante los tribunales. El recurso contencioso administrativo de nulidad, con cautelares obviamente contra la medida de aseguramiento, son 60 días continuos el lapso de caducidad, bastante breve, o amparo constitucional. Sin embargo, la tendencia jurisprudencial actual es que el mismo no es admitido. Recurso administrativo de nulidad contra el acto de apertura del rescate, pocas posibilidades porque es un acto de trámite, no es definitivo. Acciones meros declarativas sobre la titularidad del derecho de propiedad, yo considero que es una acción complementaria posible. Y la petición de medidas de protección agraria previstas en la misma ley de tierras en el artículo 107. No tengo mucha esperanza tampoco al respecto. Posibles argumentos de defensa, y aquí entramos con los escollos, dentro del procedimiento de rescate. 1, demostrar la propiedad sobre los fondos. Aquí llegamos con el gran tema que les decía, que era la titularidad, y no tanto la productividad. Vamos a ver, yo soy propietario de un fondo, del fondo X, y tengo un título de propiedad debidamente registrado. Y yo se lo presento al INTI, al señor del INTI que llega, y yo le digo, mire, aquí está mi título de propiedad, yo soy propietario. Ellos obviamente le van a decir que eso no vale, por las razones que ya veremos y que han sido ya expuestas acá. Yo requiero demostrar una cadena titulativa ininterminable, porque a veces se dice que sí, que es hasta el año, que tiene que ser una propiedad demostrada antes del año 1848, pero en ocasiones hemos visto casos donde tal cadena titulativa increíblemente es demostrada por el particular y sin embargo alegan cuestiones de derecho incluso previo a nuestra independencia,
donde más o menos se viene a decir que si se obtuvo un fundo por alguna cesión de dominio público, estaría improcedente conforme a las normas de la época. Es decir, nos están aplicando retroactivamente normas que están evidentemente derogadas. En segundo lugar, demostrar la productividad y no ociosidad de los mismos. Cuando un procedimiento destinado a cuestionar desde inicio la titularidad del fondo que se trate, es importante a mi juicio también demostrar la productividad, porque como también he venido diciendo, estas cosas se entremezclan y es un argumento de peso a la hora del INTI meterle, para hablarlo en términos bastante coloquiales, ver si mete el ojo o no en tu fondo. 3, bueno, esto ya es destacar los beneficios sociales y los efectos negativos que supondría el rescate. Ellos tampoco le prestan mucha atención a eso. Las empresas deben demostrar que son propietarias de los fondos por medio de documentos protocolizados, como les decía. 2, y también es importante hacer esfuerzos en demostrar la cadena titulativa. El INTI ha venido exigiendo la presentación de una cadena titulativa integral a los fines de la demostración de la propiedad. Nuestra recomendación es que, de ser posible, se realicen siempre los esfuerzos necesarios en la obtención de la cadena titulativa, en los términos bastante arbitrarios y cuestionables que establece el INTI. Visto las dificultades que se supone, es conveniente contar también con argumentos jurídicos que sustenten la ilegalidad de dicho requerimiento, es decir, del requerimiento de las cadenas titulativas ininterrumpidas hasta la creación. Criterio reiterado del INTI sobre los requisitos para la acreditación particular del derecho de propiedad. La propiedad se acredita en sede administrativa probando que los terrenos cuya propiedad se alega han sido terrenos de propiedad privada desde una fecha anterior a 10 de abril de 1848. ¿Cuándo? En los siguientes supuestos: inscripción en el registro agrario, obtención de certificado de finca productiva mejorable, o como consecuencia un acto de requerimiento o de alguna oficina regional de tierras, o en los procedimientos de rescate. O sea, que no solamente en los procedimientos de rescate que lo exigen. ¿Por qué? La ley de tierras, dice el INTI, exige la presencia de títulos suficientes. No es suficiente mi título de propiedad, no. Suficiente para el INTI es que nos vayamos hasta la creación y demostremos que esas tierras en algún momento, en fin, fueron de alguien. Y si el particular no puede acreditar la cadena titulativa, el INTI mismo declara los terrenos como baldíos de conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos. ¿Por qué la cadena titulativa ininterrumpida hasta 1848? Estamos hablando, está hablando la voz del INTI en este momento. Una interpretación indebida y una aplicación del artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y de los artículos 42 y 95 de la Ley de Tierras. Ese es el argumento normativo del INTI. ¿Qué dice el artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos? No podrán intentarse las acciones a las que se refiere el artículo anterior contra los poseedores de tierras que por sí o por sus causantes hayan estado gozándolas con la cualidad de propietarios desde antes de la ley del 10 de abril de 1848. En todos los casos, el poseedor, aunque su posición datare de fecha posterior a la dicha ley, puede alegar la prescripción que le favorezca y no se ordenará la iniciación de ningún procedimiento o proceso de reivindicación. Sí, adelante. Gracias. Cuando haya evidencia, mucho mejor, de que si se invocara la excepción de prescripción, esta prosperaría. Criterio del INTI imposibilita prueba de titularidad, es un criterio ilegal e inconstitucional, pero se aplica. Como les pongo aquí, son defensas jurídicas, históricas, no solo complejas, sino prácticamente imposibles. Posibles argumentos de defensa. A todo evento, presentar argumentos sobre la ilegalidad de la exigencia de la cadena titulativa, decir, bueno, que el registro actual es un título suficiente, eso es un documento público, todos los temas de la fe pública registral se nos van al traste, si no nos vale un título de propiedad registrado. Inaplicabilidad de los artículos 11 de la Ley de Tierras, de las Tierras Baldías y Ejidos, y del artículo 95 de la Ley de Tierras para exigir la cualidad de propietario antes de la ley del 10 de abril.